Siguiente punto a analizar. ¿Dónde está Aston Martin? ¿Dónde queda Fernando Alonso en el evento del Gran Premio de Países Bajos? En primer lugar, estudiamos el rendimiento a una vuelta, que lo habíamos visto un poco por encima en la clasificación. ¿Y qué me puedes decir de esto, Chemi? Bueno, pues aquí el McLaren, el McLaren y Aston Martin han sido coches que hasta la ronda 5 estaban igual. En la ronda 15 se sacaron una vuelta el uno al otro. O sea, exactamente espectacular. El paso adelante cada esta carrera y este año McLaren y cómo se ha quedado detrás Aston Martin. Aston Martin, sobre todo Alonso, al final de la carrera decía que había que aprender cosas, muchas cosas del McLaren. Y aquí podemos tener una buena cantidad de lecturas de por qué McLaren está delante y por qué Aston Martin. Primero, en clasificación 8 décimas. Si nos encontramos a Alonso con Norris, vemos 0,4, 0,3 y 0,1. O sea, hay 4 décimas en el primer tramo, 3 décimas en el segundo tramo, una décima en el tramo final. Stroll incluso era más rápido que Alonso. Ahí le metía 3 décimas en el primer tramo. Con 0 en el tramo central y perdía 3 para acabar a 0,04 por delante. Pero ya se veía que había 8 décimas. A una vuelta parecía que estaba la cosa bien. Estaba a 3 décimas Alonso de Russell, estaba a una décima Alonso de Pérez, estaba a 0 de Leclerc. Parecía que todo iba bien. Parecía que en clasificación las cosas iban bien. Russell ganaba en el sector 1 y en el 2, esas 3 décimas y media. Pérez sacaba en el primer tramo esas 2 décimas. Leclerc estaba a 0 y ganaba pues eso, en el primer tramo una vez. Aquí va bien. Pero lo que nos atañe, ¿qué podemos aprender de Norris a una vuelta? Pues aquí se ve bastante claro. En la telemetría de la clasificación entre los dos. Sí, la comparativa de la Q3 entre Norris y Alonso. ¿Qué pasa entre los dos? ¿Por qué va tan bien el McLaren? Bueno, primero, ¿dónde está el tiempo? Hasta llegar a la curva 7 hay 5 décimas. ¿Dónde están? En la curva 1 y en la curva 3. ¿Por qué? Porque si vemos, los dos entran a frenar igual. Pero McLaren deja lanzar el coche más que Alonso. Y Alonso para el coche más intenso que el McLaren. Curva 1 se ve frena de comienzo igual, pero luego el release del freno es más intenso para el Aston Martin que para el McLaren. En consecuencia de todo esto, 2 décimas. En la curva 3 entran igual en la curva 2, frena más o menos en el mismo punto, pero más intensidad de frenada para el McLaren, para el Aston Martin, más lento o más distancia. En la curva 7-8 sacan 2 décimas, que realmente luego en la zona de la 9 y la 10 no hay nada, y luego nos vamos a encontrar otra vez en la curva 12. La curva 12 básicamente viene a ser lo mismo. Entran igual, deja levantar más Alonso el coche y acaban. ¿Qué nos dice esto? Primero, aquí dos puntos importantes en una vuelta. Por un lado, en la frenada, parte final de la frenada, Alonso va más lento que Norris. ¿Por qué? Porque la parte final de la frenada, cuando ya no hay tanto aero, cuando empieza a haber más problema de mecánica, de suspensiones, ese coche tiene más problema de estabilidad en entrada en curva, tiene más subiraje en la entrada, ese coche no gira tanto a baja velocidad. Cuando está quitándose la carga, cuando el coche va a depender más del sistema mecánico que del sistema aerodinámico, la carga va a depender mucho más del neumático y ahí es cuando no es capaz Alonso de sacar ese tiempo. T1, T3 es el mismo problema, 5 décimas le cuesta. Y luego en la curva 2, por ese subiraje que aquí se nota increíble, increíble, Norris va al 60% de gas en el paso por la curva 6, la curva 7, Alonso 0. En la curva 8, el Norris mantiene 20% de gas, Alonso 0. Pero esas son Eso, curvas de alta 3 velocidad. décimas. Pero esas son curvas de meter la parte delantera del coche en la curva. Es el problema que encontramos ahora mismo del Alonso y del Aston Martin. No tiene parte delantera en frenada. Ese coche cuando frena supira. Y ese coche cuando quiere entrar en la curva se va de morro. Y en cierta manera también se puede ver lo mismo en la curva 12. Ese coche quiere entrar, pero tiene que frenar antes para poderle meter mejor y luego sí que por trazada es capaz de ir mejor. Y esto se ha notado más en Alonso que en Stroll. Stroll, si vemos, ha ganado 3 décimas, pero Alonso no. Aquí Alonso pierde 3 décimas y la diferencia final de la curva 5 son 5 décimas. Aquí es algún problema que se afecta más a la conducción de Alonso que a la de Stroll, pero que luego al final de la vuelta le daba el tiempo a Alonso. Primero de lectura, subiraje en entrada en curva.
Eso fue a una vuelta, pasamos a carrera, porque en una vuelta sí que es cierto que se quedó lejos de Norris, que fue la referencia, fue la pole position, pero no estaba tan lejos de esos Ferrari y de Checo Pérez. Carrera, pues bueno, la carrera principal diferencia respecto a clasificación es el estado del neumático. Una vuelta está nuevo, en máscara ese grip, los problemas del coche, en carrera no hay máscara. Ya se ve toda la realidad del coche. Y aquí se ve una diferencia totalmente continua entre los dos. Alonso rodando prácticamente 16, Norris en 15, distancia de delta que se va aumentando de manera prácticamente lineal hasta la 42, luego se mantiene de la 42 hasta el final un poquito más estable. Dos mundos. ¿Por qué hay dos mundos? Vamos a verlo ahora en el ritmo de carrera. Aprovecho para saludar a Magic Pepe, que se pasa por aquí. ¡Coño, Y, Maggi Pepe! ¿Dónde y está la...? Se te echaba de menos ya. trae la pala para enterrar a Aston Martin. Ahí está, la pala. Que se pase con la pala. Luego, cosas que nos podemos encontrar aquí. En ritmo de carrera general de coche, 1,2 segundos. La distancia que hay entre los dos. 1,27, 1,3. ¿Por qué? 0,4 en primer tramo, 0,4 en segundo tramo, 0,4 en tercer tramo. 4 décimas por sector. De la vuelta 32 a la 48, 0,4, 0,3 y 0,6. Velocidad se ve la llegada a la curva 6, 0. 0,5. Velocidad en la 2 hay 102 km por hora más para Alonso. Velocidad en la speed trap es 0. O sea, realmente no hay una gran diferencia a nivel de carga. Están los dos bastante similar, pero no va. ¿Y por qué no va? Vamos a verlo ahora bastante claro. La vuelta 18, una vuelta representativa de la primera tanda de carrera. Vemos cómo el tiempo se va a tomar por saco y pierde, o sea, lo que era el tercer sector a una vuelta, lo ha perdido. Básicamente es una definición en que yo no podría haber dado. Se va a tomar por culo el tiempo y aquí ya no quedan ni los restos. Bueno, vamos a ver. Vuelta 18, ¿qué pasa? Lo que nos encontrábamos antes, más neumático usado. Básicamente más neumático usado. Recta, mejor Norris, pero supone una décima que la recupera luego en frenada. Curva 1 va bien. Curva 2 tiene que levantar antes Alonso porque el coche no le entra, porque el coche tiene más problemas de su viraje. Y al final todo el tramo de la 2 a la 3 pierde unas 2 veces. Saliendo tracción, ese coche no tiene problema. En tracción de la 3 va bien, incluso tiene más velocidad mínima que Norris. Ahora bien, de la curva 8 a la 10, sabe Dios, ¿cómo va eso? Aguanta Curva en la 8, T7, pero ya la T8, adiós. más frenada. Tienen que frenar mucho más intensidad. Curva 9, más intensidad de frenada. Curva 10, más intensidad de frenada. Frena mucho más. ¿Por qué? Porque ese coche con neumático usado no entra. No gira. Porque ese coche necesita el grip de la goma nueva para poder entrar. Y lo vemos aquí bien claro, ¿eh? Fíjate ver, como, por ejemplo, en la entrada de la 8. Yo aquí saco un secreto. Que el Aston Martin no es un Aston Martin. Es un Opel. Es un Opel no gira. Madre que te parió. Pues puede ser. Además, fíjate, es un Opel no gira a baja velocidad, ¿eh? Porque cuando empieza a frenar va igual. Más lento va, más mantiene el gas Alonso. O sea, el freno Alonso. Entrada en la 8, entrada en la 9, entrada en la 10, la velocidad es la misma. Salen, esperamos, ni parecido. Se le está ocurriendo todo el rato la diferencia a Alonso respecto a Norris. En la curva 11-12, pues más problemas. Frena antes y ya no puede meterle ese extra de gas que le mete Norris. Y en la 13 lo mismo. O sea, realmente lo que nos encontramos es un problema, pues eso, de neumático que ya no le permite hacerlo de una vuelta, entonces tiene que parar más el coche, tiene que meter más su viraje y tiene que meter más volante. En la siguiente vuelta, La vuelta 50, una representativa de la segunda tanda ya con el neumático duro. ¿qué pasa? Pues lo mismo. Curva 3 tiene que frenar antes, de la 2 a la 3 tiene que frenar mucho antes. Entonces, ahí está perdiendo ya 2 décimas. Ahora va mejor en la curva rápida, pero de nuevo, en la curva 8 acaba entrando peor. Curva 9 frena antes, curva 10 frena un poco antes. Curva 12 frena en Casa Cristo. Curva 10 frena hiper pronto.
Incluso fíjate si frena hiper pronto que Norris no es capaz, ya no le mete el input de gas entre la 11 y la 12 y Alonso sí. Ese es el punto. Es que es lo increíble, Alonso está perdiendo en frenada. Alonso, el problema del coche lo tiene en frenada, el problema del coche lo tiene en que entra más amorrado que no le permite. O sea, si frena en el mismo punto Alonso que Norris se acaba en el muro, porque el coche no le gira. Si tú frenas Norris en el punto, el coche ya no solo frena, sino que encima le gira. Entonces, claro, vas súper agresivo en la 2, vas súper agresivo en la 9 y vas también muy directo en la 11, hasta el punto de que ya no hace falta ni que metas un punto de gas. Y en la 13 lo mismo. ¿Y esto qué nos lleva? Frenar implica traslación de masas hacia el eje delantero. Cuando estás haciendo una frenada, el eje delantero tiene más peso. Y cuando tiene más peso, tiene más carga. Ese coche parece que, tal cual va el Aston Martin en frenada, es como que tiene menos capacidad por sobrecarga de eje que no tanto el McLaren. Pero básicamente nos encontramos problema de frenada en entrada en curva, con un problema de subviraje que te obliga a tener que frenar menos para poder girar mejor, y que se aplica solo en la parte de entrada en curva, frenada en curva. Tracción la vemos en la curva 3, en la curva 10, en la curva 8, en la curva 11 es igual. Paso por curva rápida, aquí es incluso mejor, curva 8 también. Curva lenta, el vértice de la 9 y de la 10 es igual. Todo, absolutamente todo, está en frenada de curva, en entrada en curva, subviraje en entrada. Y eso te lleva a suspensión, eso te lleva a absorción de carga, eso te lleva a geometría, eso te lleva a un coche nuevo. Eso te lleva a cambiar el coche. Eso te lleva a una pantallaza así súper grande de Game Over. Que también es un poco lo que se comenta por el chat, que ya no se le ve putos fuertes al Aston Martin. Maggi Pepe ya no saques la pala La pala ya para enterrar y guardarla. Además, desde el propio equipo y Fernando Alonso son también los comentarios que dicen muy orientados ya a 2025, a que esto realmente no se puede salvar. Sí que van a estar al frente de esa zona media, sí que van a asegurar la quinta posición en el campeonato de equipos, que ese es el objetivo mínimo del equipo Aston Martin, para tener ese extra de presupuesto para el año que viene y poder plantar cara ya desde un proyecto que arranque o que mejore esto, solucione estos problemas y esté en la batalla desde el principio, como ocurrió este año y como ocurrió, por así decirlo, un poco el año pasado. Sabemos que son capaces de dar ese paso adelante y que el 2025 puede ser un año muy interesante si se dan los pasos correctos.